Muy bien, ahora ya estamos en vivo. Muchas gracias a los que estuvieron esperando ahí del otro lado. Veía que había algunos ahí esperando que arranquemos. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias también a los que nos ven siempre en diferido, que suelen ser la gran mayoría y que obviamente se entiende porque en temas de tiempo cada uno tiene distintas obligaciones o distintos momentos para cumplirlas, así que les agradezco siempre de estar ahí. No se olviden de dejar sus comentarios si les gusta. Abajo, no solamente acá en el directo, que pueden mandarnos para interactuar también o hacernos alguna pregunta, y si no, el comentario final, que eso agiliza el algoritmo. Así que muchas gracias por estar ahí. Hoy me encuentro con Santiago Baglione, amigo ya de la casa, que ya varias oportunidades hemos tenido la colaboración. Así que muchas gracias, Santiago. Hoy vamos a hablar de un tema bastante picante. Así es, muchas gracias, Luca, por la invitación y encantado, como siempre, de estar en tu canal. No, el placer es mío. Hoy vamos a hablar, justamente como decía el banner, ¿no? Transhumanismo, inteligencia artificial y el tema de la singularidad tecnológica. Para este tema me parece que podemos traer varias cuestiones, ya sea algunos artículos de internet, que estos más que nada me los proveíste vos, para que tratemos acá en vivo, y podemos tratar algunos videos, ya sea puntualmente de inteligencia artificial, transhumanismo, etcétera, o de distintas voces que puedan opinar al respecto. Así que vamos a hacer un poco un repaso de todas esas cosas como para, desarrollar más el tema. Siempre desde el marco de la geopolítica conceptual, que es algo que estoy tratando de desarrollar y de profundizar en el sentido de darle una vuelta de tuerca a la geopolítica que no sea solamente una típica reflexión de los países están en conflicto, recursos naturales y todo lo que ya siempre se escucha al respecto, que es demasiado trillado, y tener en cuenta también los que son los distintos proyectos con cosmovisiones, a veces diametralmente, a veces no, que en esta época más que nunca terminan siendo diametralmente opuestos entre sí, de distintas élites, que pueden ser élites de países o supranacionales, como hemos visto. Ahora, que sean supranacionales no quiere decir que estemos todavía bajo el paradigma del globalismo. Mejor dicho, yo diría que el globalismo hoy es un molino de viento. Hoy ya el mundo ya se reconoce en esferas de influencia, en una fragmentación muy generalizada, y que justamente eso es lo que me interesa abordar, por eso la geopolítica conceptual, ¿no? Para abordar esta fragmentación del mundo en zonas que no son solamente de influencia económica, también son de influencia civilizacional. Ahí un poco se puede retomar a Huntington, pero sobre todo entendiendo que todo esto se da en el marco de un cambio quizá de paradigma humano a partir de la tecnología. Y bueno, antes de ir con la noticia, no sé si querés agregar algo, Santiago, con la primera noticia. No, exactamente. Vos destacaste esto de que hay visiones que se oponen, que producen choques, digamos, de cosmovisiones, de interpretaciones del mundo, de narrativas, pero también existe, también como lo dijiste, lugares donde se ponen de acuerdo o donde se cruzan estas fuerzas también, donde aparecen tanto en los estados-nación como, digamos, en las diferentes voces que salen a hablar. Y yo quería hablar, digamos, referirme al transhumanismo. Quizás podríamos hacer una breve definición, ¿no?, de lo que significa. Generalmente cuando se habla de transhumanismo se piensa en el trascender las limitaciones biológicas de los seres humanos a través de la ciencia y la tecnología. Sí. Entonces, claro, quien populariza este término es Julian Huxley en 1957, que fue el primer presidente de la UNESCO. Claro, el hermano de Aldous Huxley, cuya novela más importante es Un Mundo Feliz, donde habla, que ya casi va a cumplir 100 años esa novela, creo que fue escrita en el 32, donde habla de un futuro distópico en el cual la reproducción iba a ser artificial, claro, y digamos que las uniones sexuales iban a ser solamente para el placer. Y después también los seres humanos producidos en laboratorio después iban a ser, se les administraba una droga llamada soma, que eso era como la felicidad, ¿no? Les proporcionaba la felicidad y un estado de bienestar. Entonces, esta visión, que no es casual que Julian, el hermano de Aldous, que ambos eran servicio de inteligencia británico, si no me equivoco. Exactamente. Después podemos hablar. Y Orwell también. Orwell, que también escribe en 1984, que habla de una distopía en la cual
el control es más coercitivo, digamos, como habla del Gran Hermano, y habla de una vigilancia total. Entonces, estas dos distopías, que fueron las más importantes del siglo XX por la trascendencia y la relevancia que tuvieron, han sido tan relevantes justamente porque nos han mostrado algo de la realidad oculta, porque la ficción siempre nos muestra el lado oculto, más secreto, más sagrado, más donde se encuentra la relación entre lo simbólico y lo real. Entonces, al final, la ficción termina siendo más real que la realidad. Hoy también vamos a hablar de la relación entre ficción y realidad, entre espíritu y materia, entre contemplación y acción, que es algo que ya hablamos en directos anteriores, por ejemplo, en el de Ébola con Guénon, donde, bueno, podemos hablar también de esto de cuál es la relación entre los servicios secretos, el transhumanismo, y anteriormente a eso, las sociedades mistéricas. Mira. Claro, y bueno, y cómo se van encontrando las diferentes cosmovisiones. También vamos a hablar un poquito de cómo dentro de las religiones aparece esto, porque el transhumanismo no es algo que, si bien se puede realizar con el avance tecnológico ahora, la creación de realidad a partir de la ficción no es nueva, y también cómo se van encontrando estas visiones que yo puedo definir desde la filosofía como el dualismo y una visión más sintética, ¿no? Donde se encuentran los opuestos, que desde el esoterismo las sociedades secretas siempre estuvieron relacionadas con eso, y se han constituido como servicios de inteligencia antes de la creación de los Estados-nación, como organizaciones internacionalistas o globalistas. Así que bueno, podemos hablar un poquito de eso. Lo que yo quería decir es, bueno, se habla de la fusión entre la ciencia y la tecnología con el ser humano para tratar de aumentar sus capacidades cognitivas, vitales, su ciclo, ¿no? Su ciclo biológico, genético, pero no se habla mucho de la reproducción artificial, que ese es el gran clave del transhumanismo, porque ahí es donde se encuentra manipulación genética, úteros o vientres artificiales, que es en lo que se está experimentando también. Ahora, esta es la primera noticia, no sé si era la primera que íbamos a pasar. Sí, exactamente, la tengo acá. Y chips cerebrales. Lo que pasa es que se piensa que el transhumanismo va a ser un implante que se le va a hacer al ser humano, como puede ser el chip cerebral, muchísimo más relacionado con una sociedad distópica como la veía Orwell. ¿No? Mucho más violento, la cosa es algo que entra de afuera y viene hacia el interior del humano. Y en realidad lo que hay que pensar en el transhumanismo es que hay dos vectores. Uno es el del ser humano que está por encima de la tecnología y otro es el de la ciencia y la tecnología, pero hay que hacerlos encontrar a esos dos. Y para que se encuentren, hacen falta que el ser humano se deshumanice a la vez que la tecnología se humanice. Y acá es donde entra la inteligencia artificial, como un nuevo elemento que viene a aprender de los seres humanos y cada vez a humanizarse más, porque al ser humano le vuelca cada vez más matices de su propia personalidad, sus emociones. Digamos, antes buscaba solamente información, pero ahora hay personas que dialogan con ella, que vuelcan todas sus experiencias, sus emociones, y eso va aprendiendo del ser humano. A la vez que el ser humano se tiene que deshumanizar. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando de seres humanos en el futuro que van a ser creados en laboratorios como ganado infértil, que no van a reproducir, si la reproducción solamente va a ser propiedad de unas élites y la política solamente va a pasar por los conflictos de esas élites, que esto lo vamos a tratar también después, el ser humano tiene que convertirse en infrahumano, a su vez, para que haya suprahumanos tiene que haber infrahumanos, necesariamente. Entonces, el plan de la eugenesia conlleva también una disgenesia, que es esto es lo que se está practicando en las sociedades a través de agendas, a través de, guerra química, guerra psicológica. Entonces, ahí es donde se encuentran todas las agendas parciales en una agenda total. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es ver una mirada más panorámica, más abarcativa, que nos pueda decir un poquito más de esa realidad oculta en donde confluyen todas estas líneas. Exactamente. Eso es muy interesante que vos lo mencionás. Por un lado, el tema de que es imposible pensar no solamente una deshumanización, sino una mayor humanización de la tecnología. Y vos usaste el término volcar. El término volcar es excelente, porque cuando vos volcás algo por ejemplo, agarrás un recipiente, un vaso, y volcás algo en otro vaso, necesariamente estás haciendo perder líquido al vaso inicial. Exactamente. O sea, estás haciendo perder cualidad o contenido a lo que tenía y lo estás pasando para otro lado. Quizá para nivelar los dos vasos. Ahora, justamente ese es el problema, la indiferenciación, que la indiferenciación es algo típico de los esquemas de ingeniería social destinados a producir un hombre digo varón y mujer, no digo hombre en sentido genérico humano, ¿no? Un hombre gregario, la mentalidad colmena,
y todo lo que nos fueron advirtiendo los distintos, digamos, integrantes de sociedades secretas, de servicios de inteligencia. H.G. Wells también perteneció no solo a servicios de inteligencia, sino también a sociedades secretas, y por lo cual escribió, bueno, varios como La máquina del tiempo, El hombre invisible. Y se está hablando de viajes en el tiempo ahora también. Exactamente, se volvió el tema, y aparte se retomaron cosas que por ahí la ciencia había refutado, y se las quiere meter dentro de la cuestión transhumanista y de singularidad tecnológica, como son las corrientes de parapsicología y otras cuestiones más. Que esto después lo vamos a retomar más adelante. Y esto de la parapsicología también está muy relacionado con servicios secretos, sí, programas de programación mental por trauma, relacionadas también con sociedades mistéricas en la antigüedad, donde se encuentra lo simbólico y lo material. Por eso es muy importante tener una visión abarcativa, no dualista en ese sentido. Justamente por eso integradora, porque justamente es necesario que estos dos vectores necesariamente se van a tener que encontrar. Por eso es que las agendas empiezan a tener más sentido cuando las vemos no parcialmente, como nos la quieren vender, que solamente hay una agenda de un suprahumano, sino de que está la agenda del infrahumano. El ser humano naturalmente tiene que pedir o necesitar o convertirse en ganado para que esto suceda. ¿Y esto quién lo va a detener? ¿Los Estados-nación? Vos justamente habías hablado de que el nacionalismo no es suficiente. Si bien es un buen primer paso, no es suficiente para el mundo que se viene. Y no es suficiente ni los nacionalismos ni las religiones tampoco, porque las religiones también van a adaptarse a este cambio si llega a suceder. Entonces de esto vamos a hablar también, porque también vamos a hablar de la carrera transhumana. Claro. No es necesario un orden mundial, un anticristo o una gobernanza global. Si bien el nacionalismo nace, el transhumanismo nace desde una visión de gobernanza global, el presidente de la UNESCO dice esto, ¿no? Como entidad supranacional que a través de la cultura quiere crear una gobernanza global, a través de la cultura, de lo simbólico, ¿no? De lo invisible, de lo no tangible, se quiere crear un nuevo orden. Si bien eso, está impulsado por estas élites, esta oligarquía financiera, esta sinarquía, está impulsado, no es necesario que haya un solo país en todo el mundo, una sola nación para que esto suceda. Porque a través de la lógica de la carrera transhumana, como podría ser la carrera atómica o la carrera espacial en el siglo XX, esto se puede llevar a la realidad también. Y lo vamos a tratar un poquito ahora cuando hablemos de la relación entre Estados Unidos y China y qué es lo que opinan con respecto a esto. Por eso voy a decir algo polémico. Primero voy a saludar a Doxa Peronista que está acá mirando. Muchas gracias por estar. Ahí voy a decir algo polémico. Pero fijémonos que muchas veces los análisis geopolíticos se remiten a la idea realista clásica. Y yo ya lo dije justamente porque miraste el directo anterior. Lo dije en el directo anterior. El realismo político clásico responde a la lógica de Inglaterra en su momento, del Imperio Británico, y luego, como diría Stulin, ¿no? Como una continuación de tipo Cartago, Estados Unidos adapta la misma visión heredada por la cual se desarrolla el mismo principio por otros medios. Y eso es un poco también lo que Estados Unidos ha tenido siempre en su interior como lucha de poder diferenciarse de eso, y siempre, nunca ha tenido demasiado éxito, fíjense, Perdón, voy a conectar esto antes de que la batería expire. Pero fíjense, nunca ha tenido éxito completamente de expulsar de sí a fuerzas que son de su colonia anterior, digamos, de lo que era la gobernanza anterior de Estados Unidos. Y fijémonos, el paradigma de los halcones, tanto demócratas como republicanos, que ha sido, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el paradigma imperante en Estados Unidos. Halcones en el sentido, porque quizás esto está más relacionado con los 2000, ¿no? Pero me refiero a la actitud de gendarme del mundo, ¿no? Y todo eso tiene que ver con la estrategia atlántica, que siempre ha respondido al Imperio Británico. Entonces, ahí se ve que los autores clásicos como Mackinder o Spikeman responden a esa lógica. Y algunos trataron por ejemplo, de postular como Juan Carlos Puig y otros el realismo de la periferia. Pero yo creo que igual incluso muchos de ellos, amparándose desde el peronismo, no han sabido valorar la contribución de Perón, en todo caso, de una geopolítica bastante innovadora, que no es para nada realista clásica. En todo caso, tiene mucho más de teoría crítica de lo que era hasta ese momento la geopolítica pensada en Argentina y en cualquier país de la región. Entonces, aparte, por una estrategia ya operativa y viendo la historia,
Sí. Si los nacionalismos tuvieron tanta importancia en el siglo XX, con intelectuales de fuste, con gente, con grandes pensadores, con doctrinas muy poderosas detrás que le daban contenido, eh, que le daban fortaleza, donde todas las masas estaban incorporadas a esos movimientos, donde los trabajadores estaban muchísimo más organizados, donde había un consenso muy grande, muy fuerte respaldando todo eso, y sin embargo fueron derrotados. ¿Por qué no pensamos también, como hicieron siempre, a través, y de esto saben mucho, tanto los servicios de inteligencia como las sociedades secretas, a través de la disolución y la coagulación, de crear un caos, un nuevo orden a partir del caos? ¿Por qué no podemos pensar que las élites en realidad están financiando los nacionalismos, pero justamente para demonizarlos después? Sí. Para decir, por ejemplo, que el socialismo tiene que ser, o sea, está bien que sea internacionalista, pero cuando es nacional está mal. ¿Por qué? Porque aparece el racismo, porque aparecen un montón de cosas que estuvieron mal en esa época. Sí. Justamente, entonces ¿no será disidencia controlada? Porque ellos operan de esta manera. Quizás el impulso de nuevo que se le está dando a los nacionalismos sea justamente porque están tomando carrera. Sí. Ese es el tema. Sí. Bueno, y pensemos ¿No lo será para demonizarlo? Sí. Claro, es que, a ver, fijémonos en todos los movimientos nacionalistas, digamos que hay varios movimientos nacionalistas, pueden buscarlos por su cuenta, en Latinoamérica, que todos tienen ese corte ideológico que está bien, yo lo puedo entender, ¿no? Antiamericanista, y al mismo tiempo vienen de la cuarta teoría política de Dugin, vienen de toda la cuestión eurasiática, y son todos los que han sido financiados, digamos, o que por lo menos culturalmente han sido bancados por China. O sea, China, así como Rusia, vos ves que Rusia banca a un montón de, todo lo que no sea dentro de Rusia, banca a lo que es progresista, a nivel de gobiernos que se les terminan alineando. Bueno, China banca a los movimientos que supuestamente son nacionales, o incluso tradicionalistas. Porque acá hay una narrativa, que es que China lo que busca es tratar de hegemonizar el concepto tradicional desde una perspectiva regresiva, o sea, una vuelta a la Edad Media, una vuelta a, digamos, a una idea que invita a los países a desindustrializarse, a desmantelarse tecnológicamente, porque de alguna manera, justamente, ¿por qué tiene tanta inversión China por parte de muchos de los gigantes tecnológicos? No todos, pero muchos de ellos. Y porque precisamente encuentran que en esa fusión está la forma de, como dirían algunos, un tecnofeudalismo, para tener gente que sean los privilegiados que acceden a la tecnología, miembros del partido o de lo que sea, y después los pobres mortales que van a padecer las enfermedades, la guerra biológica y todo eso. Entonces, eso también hace a la geopolítica conceptual, entender paradigmas que también tiene que ver con una visión totalmente quizá olímpica que tiene China, de posicionarse como decir, nosotros somos el reino del medio, o sea, somos la conexión directa con el cielo. Ahí también hay una cuestión religiosa que va en consonancia con esta nueva agenda tecnológica. Sí, pero si vamos al llano nomás, yo lo iba a comentar cuando hablemos acerca de la relación entre Estados Unidos y China y cómo se encuentra en el transhumanismo. Hay un partido transhumanista en Estados Unidos que dice que en China hay muchas posibilidades de desarrollo del transhumanismo porque tienen otro marco legal. Claro. Justamente la noticia que vamos a pasar después es de un médico que fue encontrado en Estados Unidos, digamos, experimentaba con animales y ahora se fue a China a trabajar, a Wuhan, ¿no? Que es donde pasa lo del COVID también, ¿no? Donde supuestamente se escapa el virus. Pero, justamente, porque hay un marco legal que le posibilita más experimentar con cobayas humanas. Y más cuando se lo hace política de Estado. Y ahí es donde vamos a hablar de la carrera transhumana. Tal cual, tal cual. Bueno, ahora vamos con la noticia, de algunos comentarios. El rey de Inglaterra habló en Washington y su discurso geopolítico fue aplaudido por las cámaras y las fuerzas partidarias. Bueno, yo me enteré hoy que el rey supuestamente es un lector de René Guénon. Eso te va a parecer gracioso, pero claro que en su juventud se formó mucho por la lectura de Guénon. Bueno, es así, tal cual, la mayoría de los nacionalismos son disidencia controlada. ¡Oh, hola! Vino la perra. ¿Y eso? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Blackie. Ah. Dice Doxa Peronista, tal cual, la mayoría de los nacionalismos son disidencia controlada, es verdad, dos caras de una misma moneda. Y lamentablemente hay mucho de eso. Yo igual no condeno a todos porque... No, pero aparte que está bien porque
o sea, yo creo que como bien vos lo remarcaste en tu directo anterior, es un buen primer paso, pero de ahí tenemos que ir a una visión superadora, porque esto ya, si en su momento fue derrotado, no solamente por condiciones, o sea, obviamente que por condiciones políticas, pero si en su momento con mucha más densidad, con mucho más intelectuales formados, con muchísima gente que lo apoyaba, ya te digo, más gente organizada, imaginémonos ahora tratar de recrear eso. Por eso hay gente que me parece también con cierto discurso como decir, bueno, son buenas intenciones, pero el camino al infierno también está pavimentado de buenas intenciones. Tenemos que tener una visión muy actualizada de lo que está pasando, y es a futuro. Por eso traigo estas dos grandes distopías del siglo XX, las traemos para decir, hay en la ficción, hay más realidad de lo que muchas veces nos quiere contar el consenso científico. Estamos empezando a rediscutir ahora el consenso científico. Claro, porque el tema de los paradigmas de Kuhn, el tema de los paradigmas también es una forma también de ocultamiento, porque el paradigma nuevo no es que refuta al anterior, sino que lo oculta. Y después podemos ir, claro, podemos hablar de un montón de implicancias filosóficas que tuvo esto y de cómo se fue formando la sociedad. Pero justamente una de las nociones, digamos, de lo más importante de esto es de que las élites no son dualistas, son esotéricas, entienden la relación entre bien y mal, entienden entre realidad y ficción, entienden entre acción y contemplación, entre orden y caos, mientras que las masas sí lo son. Ahora tenemos que de alguna manera hacer un esfuerzo para crear una ciencia nueva también, que es lo que estamos trabajando, porque ya no es suficiente con, justamente si el poder se apropia de la ciencia, se ha apropiado por todos los medios, digamos, de esos grandes discursos que organizaban la vida comunitaria, y se apropia ahora de la ciencia para hacer esto, para llevarla a un lugar. Bueno, tenemos que volver a unir todo eso que se fue fragmentando para dar, digamos, otra visión, otra solución a lo que se viene. Totalmente. Bueno, antes de empezar el artículo, quería, digamos, esta cuestión que vos mencionás de que la gente sí es dualista, eso es algo que menciona Stulin todo el tiempo, que es un poco esa estrategia para dividir, de generar bueno y malo, blanco o negro, tratar de generar ese pensamiento binario para la masa, porque precisamente ahí es donde es muy fácil después generar bandos opuestos y después que la gente simplemente lo siga. Claro. Pero justamente tener una visión conceptual es lo que justamente te permite ver más allá de esas dualidades siempre generadas por el poder. De hecho, cuando hablas de la ciencia como secuestrada por el paradigma del poder, la ciencia como paradigma siempre estuvo sujeta al poder. En todo caso, si querés que haya una ciencia, podríamos decir, no contaminada por los aspectos de poder y que se desarrolle de una manera autónoma y obviamente más, por así decirlo, limpia, pura o como lo quieras llamar, justamente no puede depender de un paradigma, depende del humano empleando correctamente el método, más que de un paradigma. Bueno, ya se me hace que este directo va a ser largo porque ya van 27 minutos y todavía no empezamos con la primera noticia, pero está bien, porque tenemos nos va bien, o sea, está bien porque son interesantes los temas que estamos hablando, y justamente de que se necesita algo más, o sea, hay que crear algo nuevo, tiene que haber un gesto que no sea solamente analítico, no de sintetizar el conocimiento anterior, sino de que tiene que ser sintético en el sentido de crear, o a través del acto, de la acción, del gesto, crear algo nuevo. Y de que justamente esto escapa ya a las nacionalidades y a las religiones. Esto es algo que forma parte de una cosmovisión profunda que se fue gestando con las religiones, o desde antes de las religiones incluso, como las conocemos hoy, pero después con la filosofía y después con la ciencia. Vos mencionaste que siempre fue esclava del poder de alguna manera, y eso es muy interesante. Hay un autor, Pedro Bustamante, que dice el rigor, la verdad, el método, la objetividad son las condiciones de sometimiento del saber al poder. Es decir, el saber no puede cuestionar nunca el poder. Por eso justamente nunca se preguntó si la llegada a la luna fue verdad o no fue verdad. Más allá de que haya un montón de gente que lo cuestione, la ciencia oficial no se lo cuestiona. Porque lo importante no es que la gente lo crea, sino de que los otros estados no lo puedan refutar. Y ahí es donde se evidencia el poder y la violencia que se esconde detrás del saber también. Que la violencia, ojo, inclusive se domina con la verdad, ¿eh? Claro. La verdad también puede ser un objeto de dominación. Y esta es la visión, digamos, de la que vamos a tratar también. Exacto. Muchas gracias, Martín de Viaje, gracias por estar ahí. Bienvenido, hace tiempo que no te veíamos por acá. Bueno, dice la noticia de El Confidencial. El primer vientre artificial que puede gestar niños humanos ya es una realidad. Esta es una nota del 2 de enero de 2024.
Después de muchas deliberaciones, los ensayos clínicos de una tecnología que puede revolucionar el tratamiento de los bebés prematuros están a punto de recibir luz verde. Los investigadores del Hospital Infantil de Filadelfia, Estados Unidos, llevan años desarrollando un útero artificial que ha sido un éxito en sus pruebas con animales. Ahora la Agencia Reguladora de los Medicamentos, la FDA, podría dar luz verde a los ensayos clínicos con bebés prematuros humanos durante este mismo año. El entorno extrauterino para el desarrollo del recién nacido, EXTEND, en sus siglas en inglés, puede simular las funciones de los úteros naturales y ayudar a los bebés que nacen en torno a las 23 o 24 semanas de gestación a desarrollarse por completo. El equipo ya ha probado su dispositivo en más de 300 corderos prematuros. Los animales se mantuvieron vivos y desarrollaron sus pulmones, cerebro y otros órganos como si estuvieran en el vientre de su madre. A raíz de estos resultados, la FDA convocó el pasado septiembre una reunión con decenas de neonatólogos, pediatras, especialistas en bioética y otros expertos para debatir cómo sería la forma de dicho ensayo. La FDA también ha mantenido contacto con los creadores EXTEND para determinar el calendario del posible... calendario... ¿Dónde se fue? Como que se me fue. Calendario del posible ensayo clínico, aunque estas reuniones han tenido lugar a puerta cerrada y no se sabe nada de su contenido. Sin embargo, según informa el medio New Scientist, todo apunta a que si no hay sorpresa de última hora, los ensayos comenzarán ese mismo año, ¿no? Decime si querías ir hasta ahí está el video del cordero. Sí. Para que se vea bien. La diferencia entre un vientre, un útero artificial y una incubadora es que en el útero artificial hay líquido, algo que hace de líquido amniótico, ¿no? Claro. Y ahí es donde se desarrolla. Está bueno tener la imagen para verlo, cómo funciona. Lo que no dicen, que estos 300 corderos obviamente fueron eutanasiados después de haberlos experimentado para poder ver sus órganos. Ahí nos damos cuenta de cómo la ciencia muchas veces ha realizado estos progresos, como le llaman, ¿no? Progresos científicos, a través de la experimentación con animales y con seres humanos. Sí. ¿Y cuáles son las implicancias éticas que esto puede tener? Ahí ya tenemos un problema. Pero después tenemos el problema de ver lo que va a pasar después con esto, justamente. ¿Por qué? ¿Hacia dónde están yendo con esto? Ahí el artículo lo dice, digamos. Habla de bebés prematuros. Claro. Ya se está tratando de experimentar en ese... Bueno, esto fue el 2024. Y lo que no conocemos, obviamente, que no se puede dar a difundir, que son los experimentos con humanos. Claro. En Occidente conocemos un poco más de esto. Por ejemplo, el tema de los vientres artificiales aparece con el caso de los corderos, que en China no se conoce todavía esto. Sin embargo, obviamente que han estado trabajando. Ha trascendido una noticia el año pasado, que resultó ser una fake news, sobre que ya estaban planeando para el 2026 lanzar los primeros vientres artificiales para humanos. Trascendió, digamos, la noticia en medios internacionales, acá la replicó Clarín, Ámbito Financiero, Infobae. Lo que pasa es que, bueno, después el médico en realidad no se había egresado de esa universidad. Bueno, trabajan mucho a puerta cerrada, pero sin embargo, un día para el otro sacan que van a empezar a comercializar chips cerebrales, como la próxima noticia que vamos a ver. Pero bueno, esto ya nos da una primera visión de que esto es algo real. Esto es algo que se está trabajando. Exactamente. El proyecto chino de chip cerebral acelera ensayos en humanos tras su primer éxito, ¿no? Una nota del Destape. Esta no es la que había sido fake, ¿o sí? No, esa no, porque el tema de los chips cerebrales ya lo anuncian en marzo, no sé si era el 16 de este año, de marzo, que iban a empezar, ya le habían dado la entidad legal para comercializar los chips cerebrales. Y acá, en esta nota, yo la traje porque justamente hablan de todas las personas que ya se implantaron, que ya han superado a Occidente en todas las, digamos, los casos de personas que lo están utilizando. Acá, por ejemplo, son entidades privadas las que lo hacen, como Neuralink, o ciertas, o por ejemplo, creo que en Países Bajos había también, pero poquitos, no sé ni son si 10, ahí lo dice. Pero allá ya estamos hablando de 100. Y estamos hablando de una política de Estado. O sea, hay un Estado que está dando el visto bueno para que esto suceda, y obviamente que tiene una financiación y una planificación muy diferente a lo que puede ser el contexto legal que se puede tener acá. Es obviamente que también acá se lo va... Por eso estamos hablando de una carrera transhumana. Con diferentes medios se va a llegar a lo mismo. Y ahí es donde después vamos a poner como hipótesis también, porque justamente esto de quedarnos siempre en la noticia, de quedarnos simplemente en la realidad, lo que hace también es que quedarnos en el hoy es que, digamos, no podamos prever lo que va a pasar mañana, ni siquiera podamos entender bien el pasado. Entonces tenemos que tener esta visión panorámica de decir, bueno, vamos a hacer ciertas hipótesis y decir cómo se podría hacer eso y por qué la carrera transhumana es algo real, como lo fue la carrera atómica
y la carrera espacial, que a la vez mezcla realidad y ficción. Porque, ¿qué es lo que están haciendo? Vos dijiste lo de China también, esto de buscar inversiones. Cuando se sacan estas noticias, se está levantando la mano. Se está diciendo, acá estoy yo para hacerlo. Acá estoy yo para hacerlo. Obvio, acá se hizo en Argentina. Hubo un presidente, un expresidente famoso, que fue el mismo que trajo el tema del aborto. Después se lo legalizó otro, que fue su sucesor, lo legalizó otro. Claro, pero ese mismo, en una entrevista dijo, cuando mi papá se estaba por morir, me pidió que yo le dé la eutanasia. Y yo le dije que eso no era legal en Argentina. Entonces estaba levantando la mano, estaba pidiendo la pelota para decir, si alguien lo va a probar, voy a hacer yo. Y esto mezcla realidad y ficción. Por eso tenemos que ser, digamos, entender estas dos polaridades. No como dicotomía, sino como polaridades. Exactamente, sí. Es que, a ver, el tema de China es que tiene una fusión no interesante, pero digo, una fusión ya de la conformación de su revolución entre corporaciones y Estado. O mejor dicho, quizá más por el lado de la reforma de Deng Xiaoping, ¿no? Que generan ese sistema más bien mixto. Pero esa conjugación entre corporaciones y Estado explica un poco, quizá que China ya estaba un poco en la sintonía que hoy se va a empezar a ver de a poco en Occidente, de estados que van a correr el lugar natural de donde el poder fluye en las instituciones, porque en realidad ya de hecho ya está corrido. Entonces, en realidad lo que va a pasar es que las corporaciones van a ser no un sustituto del Estado, al contrario, van a ser como un apéndice del Estado para establecer rumbos determinados, dependiendo del paradigma de cada Estado, justamente, y de cada conglomerado o de cada región de intereses, como veníamos diciendo. Eso por un lado. Por otro lado, eso que decís de poder no solamente ver la realidad ahora y agarrarla con el delay que agarras cuando ves una noticia, y tampoco entender el pasado, la idea también es generar hipótesis. Y bueno, eso es un poco la actitud científica, ¿no? Generar hipótesis, pero también, justamente ampliando la visión, podés generar un análisis un poco más exhaustivo de lo que fue el pasado, generando con evidencia, y con eso vos ya tenés una base mucho más sólida después para generar modelos predictivos. Porque que los modelos predictivos tengan algún grado o un margen de error, no significa que no puedan acertar en un 70-80 o inclusive puedas con el tiempo ir achicando ese margen de error. De hecho, así funcionan los algoritmos. Entonces, es quizá tener esa actitud, digamos así, científica, pero combinado con un concepto quizá mucho más integrador a nivel filosófico profundo, ¿no? Bueno, que no quedarse simplemente con las cosas puras y duras. Ahí me vuelvo de nuevo a lo que habías dicho de cómo la ciencia ha sido siempre, digamos, la vocera del poder, a través de la verdad, del método, del rigor, de la objetividad, ¿no? Como paradigma, digo, ¿no? Porque como paradigma es político. Del paradigma, exactamente. Vos fijate que es Aristóteles, si bien en una visión muy diferente a la de ahora, porque la ciencia está unida con la filosofía y está orientada por la filosofía de la ciencia, o sea, está unida con la ética también y la metafísica. Aristóteles es como precursor de la división de las disciplinas y del método científico, es quien da la definición del hombre como un animal racional. Ahora bien, ¿el ser humano es un animal racional? ¿Es un animal que se guía por coherencia, por objetividad, por lógica, metódicamente? ¿O es un animal simbólico? ¿O es un animal mimético? Sí. ¿No? Actúa por imitación, actúa por emoción también, donde se confluye la razón en eso. Pero la razón tiene otro mecanismo que la razón instrumental, ilustrada, matemática, geométrica, cartesiana, que se impone después de el triunfo de las revoluciones científicas con Galileo y con Copérnico, pero que eso se imprime en la filosofía a través de Descartes y Kant. El método geométrico matemático para tratar de entender incluso la ética y la metafísica a través de eso. Y vos decís, bueno, pero ¿qué? ¿Un problema existencial se resuelve de la misma manera que un problema matemático? Incluso la matemática como la entendían en esa época estaba muy lejos de ser la matemática como se entiende. Ni hablar, con el pitagorismo. Claro, no, y aparte que de la matemática, digo, en la época de Descartes y luego de Kant. No es la misma matemática donde se habla de que, bueno, en esta época cuántica, por ejemplo, donde hay relatividades, donde hay posibilidades, o donde se puede llegar a conclusiones contradictorias de un mismo problema, de una misma ecuación. Entonces la matemática no es una construcción ideal, saca su contenido de la realidad. En ese sentido, la razón se maneja por otras cosas. Como dice Vico, que es un autor que estamos tratando de recuperar, que da otra visión de la razón, lo que opera ahí en realidad es el ingenio
es el sentido común, el ingenio como asociación de ideas es el sentido común como juicio sin reflexión, es la imaginación o la fantasía, y a través de eso se crean después las innovaciones. Y las sociedades después van pensando analíticamente eso, pero realmente la innovación llega a través de la asociación de ideas, y a través de la fantasía, y un montón de mecanismos de razonamiento que fueron proscriptos. Por eso la ciencia... Sí. No, fíjate que, por ejemplo, incluso citando a alguien que era furioso defensor del consenso científico, pero que en su momento lo innovó, su intervención en la ciencia innovó el consenso científico, la forma en que se regía, y que dio una pauta que es interesante, que es Popper. El falsacionismo. El falsacionismo. Pero fíjate que en esto Popper, claro, introdujo algo que es fundamental, que dice, el contexto de descubrimiento no es tan importante. Lo importante es al final cómo se justifica. Es decir, vos podés llegar a descubrir una hipótesis, o en todo caso, diseñás una hipótesis a partir de descubrir una posibilidad. Puede ser de la manera más random, más aleatoria que puede existir. Es decir, no hay que buscarle racionalidad al descubrimiento. Sí a la justificación, y en eso estamos de acuerdo. Mucho, justamente hoy estaba hablando en un meet que teníamos con profesores de la UCA alrededor de un nuevo paradigma de conocimiento que es la filosofía del gesto. En el gesto, en el hacer, se aprende como forma de razonamiento sintético, como lo diría Kant, ¿no? Que se incorporan nuevos conocimientos, porque aparece lo impredecible. Uno cuando está escribiendo se le ocurren más ideas, pero tiene que estar escribiendo. Lo mismo es todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos está mezclado con eso. Que ahí es donde se adquieren nuevos conocimientos. Y muchos descubrimientos científicos fueron por error. Exacto. Fueron por error. Sí, obviamente que había un contenido teórico, porque no vas a poder asociar, digamos, realmente algo que sucede por error sin tener el contenido teórico previo. Claro. No es que cualquiera no lo va a poder hacer cualquier persona. Pero sí se muestra cómo interactúan estas dos formas de razonamiento. Donde lo que pasa es que se nos mostró una solamente. Claro. Triunfó el paradigma cartesiano y se nos mostró el análisis. Justamente para el poder crecer en las grietas y vivir para imperar, la subdivisión de las disciplinas, esta fragmentación, y justamente esta otra idea de la ciencia nueva que tenía Vico, justamente su libro lo llama La Ciencia Nueva, lo que trata es de unir la filología y la filosofía para crear una nueva paradigma, un nuevo método científico dentro de las ciencias humanas, donde reconoce que todo no lo puede conocer el hombre. Eso es muy interesante, eso es muy importante que la ciencia lo haga. Porque él dice, no puede conocer el hombre lo que no hizo. La naturaleza la puede pesar, medir, contar, pero no puede conocer su génesis porque no la hizo, pero sí puede conocer la historia. Y en la historia hay un trasfondo de verdad, porque hay pueblos desconocidos entre sí que han llegado a conclusiones muy parecidas. Entonces eso dice sentido común también. Bueno, ahí aparece, digamos, una visión holística, abarcadora, que trata de unir tanto las ciencias naturales con las ciencias humanas. Y esa es un poco la intención que tenemos también, que de alguna manera volver a juntar todas estas ciencias humanas que nacieron en la modernidad, en soledad, como la sociología, la psicología, la antropología, incluso la etología, ¿no? El estudio del comportamiento del animal humano, todas esas ciencias que han estado muy impregnadas, muy materialistas, pero sí unirlas con la filosofía y con la filología, porque ahí, digamos, con el estudio de los textos y la comparación de fuentes se puede llegar a conclusiones científicas también, que no niegan todo lo anterior, sino que lo incorporan. Sí, inclusive la hermenéutica, ¿no? Que, como enseñaba Foucault, la más importante era primero aplicar una hermenéutica de sí mismo antes de tratar de interpretar texto. Quiero, antes de seguir con la nota, me pareció muy bueno el comentario de Fede. A veces esas fake news parecen más sondeos de la opinión pública que un error editorial. Y sí, están midiendo la temperatura. Tal cual. Y ahí vi algo que decía, ahí vi un comentario también que decía de que la eutanasia es lo que se viene. Bueno, esto lo vimos con el caso de Noelia Castro en España, ¿no? Claro. Donde ahí hay un montón para reflexionar. Pero hay un montón, donde lo que yo digo que hay que mirar ahí en realidad es todo lo que se ha avanzado en la investigación de la programación mental por trauma a través de los servicios de inteligencia norteamericanos en el proyecto de MKUltra, que digamos que es un revival de los experimentos nazis también, porque supuestamente con el proyecto Paperclip muchos científicos se van para ahí y muchos científicos empiezan a trabajar también en instituciones y en hospitales. Pero el MKUltra lo que incorpora, además de la programación mental, o sea, la programación mental por trauma, incorpora la droga, ¿no? No solamente el abuso y la tortura y los electroshocks. Ahora esta chica, fíjate cómo se unen las agendas, esta chica, Noelia Castro también, o los otros dos casos que aparecen en Países Bajos y en Holanda, son chicas jóvenes, chicas que fueron violadas
que han estado en hogares disfuncionales y cuando ingresan a los hospitales empeora su situación. Lo que yo digo es, obviamente, que empeora o son violadas, como Noelia Castro fue violada dentro del hospital. Entonces lo que están haciendo es una programación por trauma, básicamente. A una persona se le puede lavar el cerebro porque estos programas en Estados Unidos lo que buscaban eran crear espías y asesinos que no se acuerdan de lo que habían hecho. Bueno, hay una película que lo ilustra, que es, acá se tradujo como Hombres Dementes, pero que tiene varios actores interesantes. Tiene si no me equivoco, tenía Brad Pitt, tenía George Clooney, tenía no me acuerdo si Matt Damon, ¿cómo se llama? Men Who Stare at Goats, hombres que se quedan mirando las cabras, porque justamente se refería a estos tipos de programas de PSYOP. Sí. Bueno, el trasfondo de eso es lo que vos mencionaste. Eso lo sacaron de los alemanes como ingeniería inversa y lo convirtieron a la manera de los servicios estadounidenses. Bueno, buenas, Ramón Sete García, muchas gracias por estar ahí. Los sacrificios de Aval, de Epstein, ya casi. Claro, el tema es ese, cuando vos empezás a ver que se comprueban tantas, vos decís, ya no sé si, ya no lo puedo descartar a priori. No, pero aparte que ahí hablan los sacrificios, la lógica sacrificial, una vez que uno entiende la mecánica sacrificial y de que a través del sacrificio se crea realidad, se hace más real el poder, claro. No es que los sacrificios desaparecieron de la sociedad. No. Los sacrificios se convirtieron. Ahora los maneja. ¿Por qué la política tiene tanta importancia en la vida de las personas? Claro, pero porque domina el sacrificio también. Porque la violencia se expresa más, el monopolio de la violencia lo tiene más la política que las religiones. Cuando las religiones tenían el monopolio de la violencia, cuando los que eran sacrificados en las plazas eran por cuestiones religiosas, la vida social giraba más en torno a lo religioso también. Entonces hay que poner la mirada ahí. Hay que poner la mirada en que el que administra la violencia, el que administra el conflicto es el que crea la realidad. El 9/11, el 9 de septiembre, el atentado a las Torres Gemelas, fue un acto sacrificial. Esto que pasó con Noelia Castillo Ramos en España es un acto sacrificial. Porque justamente con esa decisión se está generando toda la gente tiene que opinar y tiene que tomar postura alrededor de eso. Se presiona a los parlamentos para que lo legalicen. Pero primero sobre la conciencia de la gente. Ahí es donde opera realmente el cambio. Más que sobre lo legal. En la psicología social, exactamente. Bueno, dice, una alianza entre un instituto de investigación chino y una empresa tecnológica dijo el lunes, bueno, en ese momento, esta nota es del 31 de marzo del año pasado, ¿no? Dijo que pretende implantar su chip cerebral en 13 personas para finales de este año, en una iniciativa que podría adelantar a Neuralink de Elon Musk en la recopilación de datos de pacientes. El Instituto Chino de Investigación Cerebral, con sede en Pekín, y Neurocyber Neurotech han implantado el Beinow número 1, un chip cerebral inalámbrico semi-invasivo a 3 pacientes en el último mes y tienen previsto implantar 10 más este año, según Luo Minmin, director del CIBR y científico jefe de Neucyber. La empresa estatal Neucyber aspira a realizar un ensayo aún mayor. Dice, el año que viene, o sea una vez obtenida la autorización, realizaremos ensayos clínicos formales que incluirán a unos 50 pacientes, dijo Luo a la prensa al margen del foro Zhongguancun de Pekín, centrado en la tecnología. No dio más detalles sobre la financiación o la duración de los ensayos. La aceleración de los ensayos en humanos por parte de CIBR y Neucyber podría convertir al Beinow número 1 en el chip cerebral con mayor número de pacientes del mundo, lo que subraya la determinación de China de alcanzar los principales desarrolladores extranjeros de interfaces cerebro-computador. La empresa estadounidense de PCI Synchron, entre cuyos inversores figuran los multimillonarios Jeff Bezos y Bill Gates, los buenos muchachos. Como con el COVID. Están en todas. Como con el COVID. Están en todas. ¿Por qué? Porque ahí detrás, ahí es donde se encuentran todas las agendas y no terminan el chip cerebral. El chip cerebral es un pasito que están dando. Lo que realmente está detrás de esto es la creación de infrahumanos en laboratorio, donde no es división entre ricos y pobres, es entre suprahumanos e infrahumanos a través de modificación genética. Y hacia ahí es donde hay que mirar. Ahí hay que apuntar todas estas agendas parciales. Porque ahí es donde aparece la disociación de la maternidad con la reproducción sexual, ahí es donde aparece la vigilancia, todo empieza a cobrar sentido realmente cuando vos empezás a atar esos cabos. Así es. Y fíjate que esto es muy interesante porque estamos en un paradigma que supuestamente viene a generar como la mayor, o por lo menos veníamos de un paradigma heredado de mayor confort en la sociedad y que las empresas
iban todas a volcarse al ámbito de los servicios y que todo eso iba en consonancia con un mundo de masivos consumidores. Y eso en parte también lo que ha generado la caída de la natalidad, digamos, cuando se te hace imposible como sociedad, en lo individual, como proyecto de vida, llegar a tener familia. Eso es lo que pasa, eso es lo que en realidad se explica por el tema de cuál es el modelo de consumo que ha primado en las últimas, por lo menos, 4 décadas. Y ahí uno puede ver que quizá hay una parte de ese modelo que yo creo que también está muriendo, como el globalismo, porque precisamente no van a triunfar en esa carrera conceptual, geopolítica, los que todavía sigan atados a ese modelo del confort, porque justamente de ahora en más lo que se va a evidenciar es los conflictos y los choques entre paradigmas. En paradigmas me refiero no científicos, sino paradigmas civilizacionales, ¿no? Como lo defines tú. Entonces, vos tenés los paradigmas civilizacionales que confrontan porque no puede, digamos, es muy difícil la convivencia en el mismo mundo, por lo menos bajo una misma gobernanza de esos paradigmas. Eso es lo que va a crear la zona de influencia y el mundo fragmentado. Y ahí te das cuenta que se va a volver necesariamente a un esquema donde la guerra ya no es la excepción. La guerra pasa a ser la norma. Los conflictos van a pasar a ser la norma. Y entonces una sociedad orientada al confort es totalmente incompatible con eso. Y aparte que la guerra evoluciona y se convierte en guerra de cuarta y de quinta generación, donde aparece la guerra química, la guerra psicológica, donde se ve más el sabotaje, la infiltración. El lado, la cara del poder que siempre se oculta, pero que es, digamos, siempre opera de noche, siempre opera por sabotaje, por infiltración, por mentira, con asesinato, con atentados. Entonces tiene todas estas herramientas a su disposición para ir, digamos... el último discurso de Kennedy, básicamente. El último discurso de Kennedy, básicamente. Claro. Fue sobre eso. Hablabas de la natalidad. Fíjate que la natalidad empieza a caer después de la revolución industrial. Ahí es donde arranca después, con la urbanización empieza a caer la natalidad. Hace poco estaba viendo las cifras de África, y si bien sigue siendo el continente que más natalidad, el continente que más natalidad tiene, ha bajado. Porque claro, una vez que se entra en la urbanización, empieza la planificación familiar, empieza otro estilo de vida, entra lo que es el confort. En China también hace como 4 años consecutivos que viene cayendo la natalidad. Sí, por eso. Entonces vemos que estos son pasos que se van dando, digamos. Y obviamente que a través de lo simbólico se da un espaldarazo a todo esto, a través de la infertilización de las sociedades. Y acá entra lo simbólico, la relación de lo simbólico y lo material. ¿Cómo no nos podemos quedar no solamente con todo lo espiritual, ni con todo lo material? Como las visiones que, digamos, que se pasa a la modernidad, un materialismo extremo. Eso no te impide ver la realidad. ¿Por qué? Porque está conectado con lo espiritual y está conectado con lo simbólico. Y fíjate cómo de la infertilización pasan a la castración química. Claro. Se va generando, digamos, la conexión entre lo simbólico y lo real. Y esto del control de la natalidad no es nuevo. Hay una figura que no se estudia nunca en la historia, que es la de los eunucos. Y los eunucos aparecen en el Imperio Asirio, en Babilonia, en Egipto, en Grecia, en Macedonia, en Roma, en Bizancio, en China, en el Imperio Otomano. ¿Por qué? Y ahí entendemos algo del poder. Porque los eunucos renunciaban a su descendencia para acceder a privilegios en las cortes reales, ¿no? Para no desafiar el linaje de los emperadores. Y ahí es cuando entra a tener sentido esta frase que es: el poder no deja crecer nada en su sombra. No. Simbólicamente lo entendemos, lo vemos en la realidad de que el poder no deja crecer nada en su sombra. Por eso los presidentes se rodean de gente inútil, o aplaudidores, o chupamedias, porque justamente no quieren que los confronten, ¿no? Que les hagan, digamos, un golpe, ¿cómo se dice? De palacio. Bueno, que no quieren un golpe palacio, claro, no quieren eso. Entonces, ahora eso se puede volver realidad para las grandes masas en el futuro. Ciudadanos, seres humanos de primera y de segunda categoría, donde los países, por no renunciar en esta carrera a los beneficios que van a obtener por la creación de seres humanos infértiles en laboratorios, que la reproducción sea solamente reservada para un grupo, justamente por eso no van a querer, por la ventaja de competitividad, nadie se va a querer quedar atrás. Una vez que se instala esto, todos quieren ir detrás de esto. Con un poco de resistencia, capaz que después se saque una encíclica, se la condene como se le condenó al capitalismo, al comunismo. Sí. Pero claro, pueden tener religión esta gente.
pueden tener un sentido de trascendencia mucho más fuerte que el que tenemos nosotros. Y sin embargo eso no soluciona nada. Porque hay otro elemento, digamos, que nosotros tenemos que ver ahí. Porque no vemos la conexión entre lo simbólico y lo material. Y el poder, cómo el poder se adueñó de todo eso. Exactamente. Bueno, ahí la pregunta, ¿es realmente trascendente si al final te estás alineando con el poder? Esa me parece es una pregunta también para hacerse. Y el príncipe, ¿cómo era el rey de Inglaterra? Me estabas contando vos de que había leído a que no. Sí, después lo vamos a ver, por eso lo comenta Jason Giorgiani. Mirá. Bueno, acá estamos, vamos con esta. Vamos con esta, sí. Fíjate. Para mientras voy a servirme agua. Sí, por favor. Sí. Bueno, de hecho, sin ir más lejos, así como Santiago mencionó varias sociedades antiguas, en su momento de antigüedad, en Turquía, en lo que hoy es China, también podemos mencionar el caso de la India, que fíjate, quién trajo a la palestra el tema de que India sea haya sido antiguamente un promotor de lo que hoy llamaríamos transhumanismo, que fue Nietzsche. Nietzsche decía que con las leyes de Manu se generó esa idea de los que quieren mejorar a la humanidad. Eso está en el crepúsculo de los ídolos. Claro. Pero fíjate que lo tenemos más cerca. Nosotros estamos llenos en nuestra cultura, estamos llenos de embarazos milagrosos. Claro. Desde Abraham incluso, digamos, mujeres infértiles que quedaban embarazadas. ¿Por qué? Sí. Porque habían tenido la gracia divina. ¿Viste que se habla mucho de ahora de que la IA se convirtió en un nuevo Dios? Sí. De que la gente le pregunta a la IA qué es Dios, o digamos, busca todas las respuestas ahí. Sí. Bueno, y si no, ¿será que en realidad también se está volviendo? Tenemos que entender la relación que hay entre lo simbólico y lo real. No podemos quedarnos solamente en visiones que separan, dualistas, que separan totalmente lo espiritual de lo material. Entonces aparecen niños sagrados de la nada, Moisés en el agua, Inmaculadas Concepciones, donde después aparece también la lógica ya en la antigüedad, ya en los griegos y mucho antes también, el reemplazo de la familia biológica por la familia sustitutoria. Empieza a ser más importante la logia, el Estado, el ejército, digamos, todo eso que la familia biológica. Esto ya pasa también con el cambio del matriarcado al patriarcado, donde se impone un principio espiritual más invisible por sobre de la madre que, digamos, naturalmente era más madre que el padre en ese sentido. Ahora bien, obviamente que eso ayuda a un salto cultural, civilizacional enorme, porque obviamente no podemos no entender las contradicciones de las épocas, las críticas que le hacía Heráclito a los sacrificios, o bueno, cómo se fue conformando la sociedad hasta llegar al día de hoy. Pero sin embargo las tenemos que contemplar. Tenemos que contemplar cómo en la cultura aparece esta noción de que el espíritu se impone por sobre lo material. ¿Por qué? Porque para tener un autocontrol sobre nuestros deseos, se piensa siempre de que lo espiritual tiene que dominar y subordinar a lo material, al cuerpo, a lo físico. Pero sin embargo eso es análogo al dominio de la cultura por sobre la naturaleza. Incluso hasta invertir la naturaleza y aniquilarla. Y ese es el camino hacia el que vamos. Exactamente, sí. Sí, aparte también desmitificando un poco cómo definimos la palabra espíritu, ¿no? Pues, bueno, por ejemplo, la define de manera contundente, que es un principio totalmente atendible en filosofía metafísica, que es potencia. De hecho, lo tengo acá. Claro. Empezaba la crítica de Guénon, empezaba con eso. Que decía: impulso por celebrar y llevar al acto a sí mismo, no negando el espíritu, no negando al mundo, es decir, el sistema de determinaciones y de individuaciones, no viniendo a menos respecto a ello, sino más bien queriéndolo, afirmándolo, dominándolo, y en tales acciones realizándolo. O sea, acá tenés quizá no una primera, pero sí una muy contundente forma de entender la realidad. No lo ve como una entelequia, no lo ve como algo fijo, estático, hacia lo cual el ser humano se tiene que ordenar siempre, sino de que lo ve de forma integrada, claro. Bueno, dice acá la nota urgente 24. Científico de Harvard condenado dirige en China un laboratorio top secret cerebral. Un científico de Harvard hallado culpable por mentir al gobierno de Estados Unidos sobre su participación en un programa chino, ahora lidera un laboratorio de investigación cerebral chino que investiga sobre primates con interfaces cerebro-computadora humanas. Dice, se trata del ex químico Charles Lieber, de 67 años, porque trato de no leer la información repetida. Uno de los investigadores más reconocidos del mundo de lo que respecta a las interfaces cerebro-computadora, que han demostrado ser prometedoras en la lucha contra el ELA, el Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas, así como en la recuperación de la movilidad en pacientes paralizados o después de un accidente cerebrovascular. Pero también cabe destacar, los chips cerebrales tienen potencialidades para fines militares, aunque eso se confronta directamente con las leyes éticas y los derechos humanos.
Lieber, expresidente del Departamento de Química de Harvard, se unió en abril de 2025 a la Escuela Internacional del Posgrado de Tsinghua en Shenzhen, China, tras haber recibido una condena por mentir sobre sus vínculos con el programa Thousand Talents de China y conexión con la Universidad Tecnológica de Wuhan. Más allá de lo de Wuhan, hay algo que es más tétrico todavía, que el programa se llame Thousand Talents. O sea, vos entendés a lo que yo me refiero, ¿no? Que se llama Miles de Talentos. Me hace acordar a una expresión que usaba el líder de la revolución, ¿no? ¿Te acordás? No, a ver. Y florecerán 1000 flores, que es la forma que tenía de animar a los críticos a que hagan la crítica para que el sistema mejore, y después lo terminaron matando a todos. Bueno, no dan puntadas sin hilo. Por eso digo, más tétrico todavía el nombre del programa. No dan puntadas sin hilo. No, nunca. ¿Viste? Y a medida que uno entiende el poder de lo simbólico también, empezás a entender. Empezás a leerlo y a darte cuenta de que detrás de eso es como ver que la industria de la música o del cine, digamos, los más difundidos siempre es porque hay tanto satanismo, dicen, que es casualidad, y no. Claro. Y aparte que la manera en que se hace eso no es como lo piensa la gente también, de que es solamente con dinero. No, es una logia, es una sociedad secreta lo que hay ahí, donde la víctima se convierte en victimario, donde aparece todo esto que a lo largo de la historia ya desde antes de Egipto se estaba practicando. Tema. Claro. Con los futuros líderes que tenían que ser poco empáticos, que no tenían que tener ningún problema con arrasar ciudades. Claro. Entonces tenían que ser, digamos, tenían que tener múltiples personalidades, porque tenían que negociar con uno y con otro. ¿Y cómo se disocia y se crean múltiples personalidades? A través de la tortura y del abuso, y más cuando es infantil. Entonces, es lo que te quiebra, sí. Claro, y bueno, y entonces ahí te vas dando cuenta de que en la historia esto está inscrito también, de que no aparece ahora. Empezás a unir todo esto. No quiere decir que sea todo intencionalmente así, pero sí que hay señales, digamos, donde va evolucionando esta visión de cómo se invierte, o sea, de poner lo cultural por sobre lo natural y después hasta invertirlo. Primero canalizarlo, primero tratar de emularlo, para tratar de controlar lo violento y el gozo y la violencia y hacerlo amenaza y deseo, porque la política administra la amenaza y el deseo y con eso crea la realidad. Pero después hasta querer invertirlo, ya te digo, el poder no deja crecer nada a su sombra, y el eunuco es una buena figura para entenderlo con el transhumanismo también. Tal cual, sí, totalmente. Pero sí, esto que ahí había un comentario que te quería hacer. Rosa habló de casos de trasplantes de cabeza en China. Por un occidental turbina. Bueno, siempre hay un occidental, ¿viste? Y parece que los occidentales turbinas se van para allá. Este tipo también no podía experimentar con monos o con primates en la universidad, y dice que se fue para allá, tenía un marco legal que lo permitía. Y ahí hay un tema también, por ejemplo, yo creo que ya lo comenté esto, ¿no? Lo del Partido Transhumanista Chino, estadounidense, donde dice que en China hay muchas posibilidades de desarrollarlo. Sí, porque no tienen conflicto ético con la eugenesia, ellos para nada, tienen un consenso más que mayoritario ahí. Claro. Sí, tremendo. Bueno, leemos esto y seguimos. Un ex KGB hablaba de cómo apoyaron al grupo de contracultura y después lo limpiaban porque eran los más propensos a la rebelión. Y sí, eso estaría bueno después también. Fede, si tenés el video, después pasámelo porque algún día me va a servir para un futuro directo cercano. Pero eso pasa siempre en la política también. Eso es lo que... O sea, porque hay que entenderlo así también. Obviamente que siempre en la política se está buscando el mal menor. Inevitablemente lo vas a tener que hacer el mal menor, digamos. Entonces siempre va a haber estos perdedores, siempre va a haber sacrificios que va a tener que hacer. Sí. Acá está acá pasó con Perón y la juventud, la maravillosa juventud, donde después se sintieron traicionados, utilizados, y también del otro lado. También los más doctrinarios, también los más fieles se sintieron traicionados cuando después del 55 se vuelca totalmente a eso. O se lo impulsa, ¿no? O se lo deja hacer. Y ahí aparecen todos los grupos, bueno, todo eso. Pero aparece siempre, o sea, es algo que en la política va a estar siempre. Y esto es algo que tenemos que ver también. Es que en la política, a ver, ahí sí recupero un concepto más bien realista, de realpolitik, no de realismo geopolítico, pero sí de realpolitik, de operar en la política, eso es como la alquimia, tiene que convertir el estiércol en oro, y con lo que cuesta eso. Y después con el diario del lunes muchos critican, pero al costo-beneficio va a decir, bueno, pero hay cosas que necesariamente hubo que hacerlas. Y hay muchas agachadas que a la gente no le gustan, muchas alianzas que a la gente no le gustan. Pero bueno, estamos es lo que es, digamos. O sea, lo comprendemos o nos enojamos con ello, ¿no?
No, ¿sí? O te enojas con la realidad. Sí. O te enojas con la realidad, sí. Sí. Vamos con el video, ¿te parece? Dale. Pará. Primero poner la noticia de Elon Musk y de Peter Thiel, la anterior, porque ahí es donde sale después el video. Sí, la noticia de... Ah, sí, la de Musk, sí. Sí. Ahí está. Una noticia de Clarín de 28 de marzo del año pasado. ¿Estamos listos para los bebés del futuro? La apuesta de Elon Musk por úteros artificiales y el nuevo natalismo. Los dueños de X, PayPal y ChatGPT impulsan un nuevo baby boom tecnológico. ¿Cómo podrían modificar los genes de nuestros futuros hijos? En Silicon Valley, uno de los principales motores de avances tecnológicos del mundo, surgió una nueva tendencia. No se trata de una plataforma digital ni de criptomonedas, sino del acto mismo de la concepción. La procreación, el tener hijos, ahora también se convierte en un campo de innovación. La preocupación de los referentes del mundo tecnológico como Elon Musk por la baja de las tasas de natalidad se combina con su deseo de diseñar una generación que herede sus habilidades e intelecto. Se trata del pronatalismo moderno, un mundo donde la fertilización asistida se encuentra con las innovadoras herramientas de inteligencia artificial que lleva a los líderes de Silicon Valley a unirse a este movimiento. Cada vez menos bebés, la respuesta del movimiento natalista. Desde que Elon Musk, dueño y fundador de SpaceX, adquirió Twitter en 2022, advirtió al menos 41 ocasiones sobre un colapso poblacional global inminente, debido al envejecimiento de las poblaciones en países como Japón y Corea del Sur. El natalismo o pronatalismo no considera este fenómeno solo como una crisis demográfica regional, sino como una amenaza para la humanidad. Si no engendramos suficiente gente como para al menos mantener igualar o aumentar el nivel de la población, la civilización se derrumbará, sentenció Musk en una entrevista en 2021. Según la periodista especializada en cultura y tecnología Julia Black, el natalismo no es una idea nueva, ya hubo olas a favor de la natalidad masiva, como el célebre baby boom posterior a la Segunda Guerra Mundial. Lo que vuelve único al pronatalismo es que en vez de ser fomentado exclusivamente por un gobierno o Estado, sus mayores impulsores son los CEOs más ricos y poderosos del mundo, que no temen en invertir en tecnologías para perfeccionar cada vez más embriones. La llamada Big Fertility, según Bloomberg, atrajo alrededor de $874 millones en 2023, destinados a empresas emergentes relacionadas con la fertilidad. Y acá, bueno, ya viene un título que es Musk, Thiel y Altman, los empresarios clave del nuevo natalismo. ¿Querés decir algo antes de avanzar ahí? Vos fijate que aparece problema, reacción, solución, que es como siempre operan. Siempre operan así. Problema, reacción, solución. El problema es la baja natalidad. Bueno, entonces hagamos bebés en laboratorios. La solución, básicamente, en vez de que las familias tengan más hijos, ¿viste? Esa es la propuesta. Y aparte que hereden sus capacidades, dice, o bueno, esta idea de mejorar y del miedo a la muerte también, porque fíjate que te lo venden como una bondad. Vamos a erradicar enfermedades. La filosofía va a tener que estar preparado para esto, ¿eh? No es que solamente vamos a solucionarlo advirtiéndolo, porque si no, vamos a ser conspiranoicos nomás, nos van a decir. Entonces, tenemos un cambio filosófico en eso. Porque, ¿qué es lo que la filosofía tiene que hacer? Fíjate que ya desde nuestras bases como cultura, el otro día yo publiqué algo así también. La condena, que mucho esto, o sea, desde muchas visiones espiritualistas también se reivindica esto, de que el ser humano se ha materializado cada vez más hasta corromperse y se ha alejado de ese principio espiritual, y por ende eso va a ir muriendo, va a ir decayendo. La sociedad, la civilización se ha vuelto cada vez más materialista, digamos, se ha alejado de eso, entonces, bueno, inevitablemente tiene que morir. Esto en la escatología aparece en todas las religiones también, ¿no? Como el anticristo, como un Kali Yuga, como un Ragnarok, como le quieras poner, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el tema? Fíjate que a lo que iba, para que se me fue justo. El tema del miedo a la muerte. La muerte como condena. Se nos ha puesto la muerte y el dolor como una condena ya en nuestro mito fundacional, como de Occidente, digamos, ¿no? El hombre es desterrado del paraíso y a la mujer se la condena a parir con dolor. Ahora cuando veamos el video, una de las cosas que dice es: las mujeres no van a tener que parir más con dolor. Claro. Otra de las cosas que dicen es: evitemos la muerte. Nos venden la inmortalidad. Sí. Claro, no tengan más enfermedades, la manipulamos genéticamente y no van a tener más enfermedades. Ahora, un ser humano inmortal es lo menos empático. A ver, no puede tener ninguna empatía ni con la naturaleza, ni con los animales, ni con el resto de los seres humanos. Y eso lo dijo Borges en El Inmortal. Totalmente, sí. Es más, la cuestión de eliminar la muerte física,
lo que conlleva es realmente trascender la muerte, porque en realidad mi definición quizás se acerca más a la de Evo, la de que trascender la muerte significa aceptar que existe, integrarla y justamente, en todo caso, vivir para lo que no muere. Esa quizá es la mejor forma de trascender la muerte, en lugar de extender artificialmente la vida física. Porque aparte el hecho de que tengas la muerte... Es la inversión simbólica, por eso se operan tanto con inversión simbólica ellos también. O sea, es como se oculta o se tapa el paradigma anterior con uno nuevo, se invierte simbólicamente el viejo paradigma. Entonces esta inversión, obviamente que lo espiritual después se vuelve material. Pero, claro, a ver, Heidegger también habla de un ser para la muerte. O sea, tenemos que enfrentarnos con la muerte para poder trascender eso. Ahora, no la manera... No hay héroes si no hay muerte, ¿por qué vas a trascender? Si aparte que la vida es trágica. Es esa. No hay vida sin muerte. Exacto. No hay vida sin muerte, ese es el tema. La vida es trágica de por sí. Y eliminar esa dimensión trágica de la vida, de la enfermedad, del dolor y de la muerte, básicamente también es un exceso de la cultura. Que realmente lo que genera, a ver, habría que tener visiones más integradoras, donde la muerte se la vence en vida. Que justamente esto entendían un montón las sociedades iniciáticas, esotéricas, sinistéricas, obviamente, a través de la catábasis y la anábasis. Lo que pasa es que también han estado muy cerca del poder y eso se vuelve también, no lo usan solamente para lo simbólico, también se usa para lo material. Todo esto que venimos hablando de la programación por trauma, todo eso tiene que ver también con sociedades secretas muy cercanas al poder, donde hay que hacer pasar un infierno para llegar al cielo. O el libro de los muertos egipcio, digamos, el alma tiene que pasar por un montón de cosas para ascender. Entonces, fíjate cómo se vinculan las dos dimensiones. Ahora, como son símbolos, hay que saber interpretarlos y hay que saber entenderlos en los diferentes niveles. Que uno nivel no anula el otro nivel. Eso es lo importante. Pero en todo caso, al entender los símbolos, también salirse de interpretaciones delirantes. Es justamente evitar esas interpretaciones delirantes, para eso está el símbolo. Pero aparte, el símbolo, ante todo, es conducente. No limita. Lo que pasa es que se maneja también por consensos sociales también. Por eso la inversión simbólica sirve. Yo no digo de que haya un símbolo de por sí que sea verdadero y al cual, digamos, esto se maneja también. Vos fíjate cómo de alguna manera de Saturno o de Set, después se lo llama Satán. ¿Por qué? Porque se tenía que invertir lo anterior para crear lo nuevo. Ahora bien, yo, desde mi visión acá, en este momento, en la actualidad, en este paradigma en el que vivimos, no puedo reivindicar el satanismo. Por más que muchos esoteristas o que Anton LaVey que me hable de la Biblia satánica, ¿viste? Y que me diga de que Lucifer, de que el portador de la luz y de qué sé yo, y de la sabiduría, no puedo reivindicar el satanismo. Lo que sí yo puedo hacer en realidad es entender la vinculación entre el luciferismo y el satanismo, y utilizo estos términos porque son los que tengo a mano, porque son los más operativos en la realidad. Sí. No quiere decir que el día de mañana quizás, como el poder invierta todo esto, quizás Dios en realidad pase a ser Satán y Satán pase a ser Dios. No, bueno, a ver, también se puede hablar de cómo fue la inversión cómo es la inversión de las deidades entre la India e Irán, ¿no? Que uno era el olímpico, el otro era más titánico y se daban vuelta entre sí. Pero, bueno, y de hecho hay muchas líneas que postulan que justamente Lucifer no es Satán. Ajá, claro. Entonces, lo que pasa es que dentro, lo que pasa es que hay que entenderlo. Lo interesante de la última visión que me ayudó, me parece muy acertada, que también es de Pedro Bustamante, que habla del luciferismo como el portador de la luz, es decir, de la sabiduría y del conocimiento. Pero ese conocimiento y esa sabiduría en realidad es la cultura que viene a invertir la naturaleza. Y del luciferismo, que sería la infertilización, se pasa al satanismo, que es la castración. Entonces siempre hay inversión simbólica en los grupos de poder. Por ejemplo, fíjate que esto lo ves muy bien, lo ves muy gráficamente en la industria de la música y del cine, donde los más famosos siempre tienen esta visión de inversión simbólica, se los va acostumbrando para normalizarla, pero del luciferismo, que es simplemente el símbolo, a través de la imagen, a través de la música o de la pantalla, se pasa al satanismo, que es el ritual de sexo y sangre, donde ahí aparece el compromiso. Exactamente, totalmente. Entonces, claro, el tema es cuáles son las visiones simbólicas que nosotros utilizamos para difundir a la gente, y cuáles son las más operativas. ¿Entendés? Yo creo que todavía, yo hablo de satanismo y de luciferismo, me interesa hacer esta relación, porque yo sé que dentro del esoterismo o del gnosticismo hay muchas visiones que a Lucifer se lo ve positivamente. No, aparte, pero sin embargo, ¿cuál es el equivalente de Lucifer en Grecia? ¿Dioniso o no? No.
¿Quién sería? Prometeo. ¿Atenea? ¿Atenea? Prometeo. ¿Quién? Prometeo. Ah, claro, el portador de la luz. De la antorcha. Bueno, es el que se revela también. Es el que se revela y de alguna manera por eso es expulsado también. O sea, podemos encontrarlo como para la dimensión, digamos, de crecimiento personal, es un símbolo muy operativo. Por eso yo lo entiendo también. Lo que pasa es cómo hacemos para que coincida con lo que nosotros difundimos a la población. Ahora yo también, claro, ese es el tema. Y por eso siempre ha sido muy reservado para sociedades iniciáticas, mistéricas, donde también necesitan hacer una inversión simbólica para oponerse. O sea, para oponerse al otro. Vos fíjate cómo el gnosticismo nace como una corriente en el siglo II y siglo III para detener la expansión del cristianismo. No, el hermetismo, miento. El hermetismo nace para detener la expansión del cristianismo. Y se dice de que es Hermes 3 veces grande que nace en Egipto, no sé si en Persia o en otro lado más. Nace 3 veces como profeta. Entonces, lo que querían hacer los neoplatónicos, de alguna manera, era decir, nosotros tenemos nuestro profeta también. Paramos esa expansión y lo que hacemos es utilizamos un poco también, porque está muy utilizado lo neoplatónico, pero también ya con una visión un poquito cristianizada. Sí, o sea, vos fíjate cómo se va fundiendo todo. Entonces, sí, yo creo que está todo ahí, el símbolo de por sí, si bien ayuda para entender muchísimas cosas porque es una figura y es multívoco, no es unívoco, como el concepto que en realidad, si entendemos al concepto que tiene una sola lectura, ¿no? Claro. El símbolo tiene múltiples interpretaciones, entonces a uno lo pone en una situación activa. Uno es partícipe de la creación del conocimiento a través del símbolo. No simplemente lo aprende, sino de que uno participa activamente. Y por eso lo aprende más. Por eso el símbolo es muchísimo más efectivo para que nosotros podamos incorporar ideologías, religiones, visiones del mundo, o que incluso ayuden a liberarnos del mundo también. Porque justamente eso, nosotros estamos creando el conocimiento también. Sí, justamente uno que hacía esa diferenciación que yo había traído es, fíjate en qué época, ¿no? Goethe, cuando hace el Fausto. Porque el Fausto justamente es lo que te muestra que muchas veces, mucha gente que trata de buscar a uno termina encontrando al otro. Que busca a Lucifer a veces termina encontrando a Satán. Claro. Y eso es el paradigma eso es la modernidad también. Y vos fíjate que yo también, por lo menos desde mi visión personal, al tema de las sociedades iniciáticas o mistéricas, o por ejemplo Guénon cuando habla de que hay élites que son buenas, hay élites que son, las élites en realidad son intelectuales, porque tienen una visión a la que las masas por ahí, viste, no han llegado todavía. En esa visión yo confronto también, porque en realidad formamos todos nosotros, vamos a formar parte de los futuros infrahumanos. O sea que no hay un conocimiento para iniciados y un conocimiento para profanos, para mí. Porque yo, digamos, obviamente que uno va incorporando las visiones y va atravesándolas y va transitando los caminos. Entonces yo lo que necesito, claro, lo que necesito en realidad, o por lo menos, a ver, todos nosotros vamos a ser en realidad los futuros infrahumanos infértiles, que es hacia donde nos están llevando, ¿no? Y los iniciados son ellos, en todo caso. Iniciados son ellos. Porque ellos tienen este conocimiento de lo material y lo simbólico. Por eso hablaron tanto siempre del andrógino, de crear orden a partir del caos, de la disolución y la coagulación, que nosotros lo podemos llamar inversiones simbólicas, pero ahí hay algo que era servicio de inteligencia, estaba muy cerca del poder, ¿entendés? Pasa que siempre al poder me lo sacan o me hacen que todo sea poder, ¿no? Todo sea materialismo, o que en realidad todo sea simbólico y no tenga ninguna relación. Claro. Y ese es el problema. Tal cual, claro. Totalmente de acuerdo. Vamos con el video. Introducing Ectolife, the world's first artificial womb facility, powered entirely by renewable energy. ¿Sabes qué se puede poner en castellano? Se puede poner en castellano. Tiene la opción para ponerlo en castellano, fíjate. Ah, sí, tiene... A ver, pará. Women who had their... Ahí está. Ahí va. Les ha extirpado fíjate cómo arranca ya, debido a un si querés cáncer u otras proceder un poquito. La primera instalación de útero artificial.
Presentamos Ecto Life, la primera instalación de útero artificial del mundo, alimentada completamente por energía renovable. La primera que... Permite a las parejas infértiles concebir un bebé y convertirse en los verdaderos padres biológicos de su propia descendencia. Es una solución perfecta para las mujeres a las que se les ha extirpado el útero quirúrgicamente debido a un cáncer u otras complicaciones. Con Ecto Life, los partos prematuros y las cesáreas serán cosa del pasado. Ecto Life está diseñado para ayudar a los países que están sufriendo un grave declive demográfico, como Japón, Bulgaria, Corea del Sur y muchos otros. Las instalaciones cuentan con 75 laboratorios altamente equipados. Cada laboratorio de última generación puede albergar hasta 400 cápsulas de crecimiento o heridas artificiales. Cada cápsula está diseñada para reproducir las condiciones exactas que existen dentro del útero de la madre. Un solo edificio puede incubar hasta 30.000 bebés criados en laboratorio al año. Ecto Life permite que tu bebé se desarrolle en un entorno libre de infecciones. Las cápsulas están hechas de materiales que evitan que los gérmenes se adhieran a sus superficies. Cada módulo de crecimiento cuenta con sensores que pueden controlar los signos vitales de tu bebé, incluidos los latidos del corazón, la temperatura, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. El sistema basado en inteligencia artificial también controla las características físicas de tu bebé e informa de cualquier posible anomalía genética. Los módulos están equipados con una pantalla que muestra datos en tiempo real sobre el progreso del desarrollo de tu bebé. Estos datos se envían directamente a tu teléfono para que puedas hacer un seguimiento de la salud de tu bebé desde la comodidad de tu zona. La aplicación también te ofrece una vista en directo de alta resolución del desarrollo de tu bebé. Una sección especial de la aplicación te permite ver un lapso de tiempo del crecimiento de tu bebé y compartirlo directamente con tus seres queridos. Compartirlo. Dado que los bebés pueden reconocer el lenguaje y aprender nuevas palabras mientras aún están en el útero, los módulos de crecimiento Ecto Life cuentan con altavoces internos que reproducen una amplia gama de palabras y música para tu bebé. A través de la aplicación, puedes elegir la lista de reproducción que escucha tu bebé. Ya lo programan y también lo tienen que programar directamente a tu bebé y familiarizarlo con tu voz antes de que nazca. No. Nuestro objetivo es proporcionarte una descendencia inteligente que refleje realmente tus decisiones inteligentes. Ecto Life mejora tu experiencia de vinculación con tu bebé. Gracias a una cámara de 360 grados instalada en el interior de la cápsula de crecimiento de tu bebé, puedes utilizar tus gafas de realidad virtual para explorar cómo es estar en el lugar de tu bebé. Observa lo que él ve y escucha lo que él oye. Mediante un traje áptico inalámbrico conectado a la cápsula de crecimiento de tu bebé, podrás sentir sus patadas en el útero y compartir esta experiencia con tus amigos y familiares. Déjate de joder, déjame de joder. Es un montón. Con Ecto Life, tu bebé recibirá los mejores nutrientes que pueden favorecer su crecimiento. Cada grupo de cápsulas está conectado a 2 bioreactores centrales. El primer bioreactor contiene nutrientes y oxígeno que se suministran a tu bebé a través de un cordón umbilical artificial. Este bioreactor también contiene una solución líquida que actúa como fluido amniótico que rodea a los bebés en el útero de la madre. Es rico en hormonas vitales, factores de crecimiento y anticuerpos que sustentan el crecimiento y el desarrollo de tu bebé. Gracias a un sistema controlado por inteligencia artificial, cada bebé recibe nutrientes personalizados adaptados a sus necesidades. El segundo bioreactor está diseñado para eliminar cualquier producto de desecho producido por los bebés. El cordón umbilical artificial ayuda a los bebés a liberar sus productos de desecho en el segundo bioreactor. Con la ayuda de una delicada capa de enzimas diseñadas, el segundo bioreactor puede reciclar los productos de desecho y convertirlos de nuevo en nutrientes útiles. No. De esta manera, la instalación garantiza un suministro constante y sostenible de nutrientes frescos para tu bebé. Bueno, si querés puedes adelantarlo para Con Ecto Life, los abortos... Perfecto, lo dejo ahí para que sigamos charlando. Bueno, fíjate como, más allá de que sea un video de inteligencia artificial, lo que yo leí supuestamente, tiene 3,5 millones de visitas, y el autor de este video tuvo que salir a desmentir de que era un plan o era algo real, tuvo que salir a decir que era pura ficción, por bueno, todo el escándalo, la polémica que generó. Pero sí, obviamente que ves cómo empiezan a confluir todas las agendas ahí. Sí. Ves cómo aparece esto de que por la caída de la natalidad, esto tiene que suceder. Incluso el tema de esto, viste que decía de ponerse un chaleco para sentir las patadas del bebé, darle cariño, como si fuera darle calor o eso, como para ir vinculándote con él, pero de esa manera. Igual, sin embargo, yo creo que detrás de esto, lo que hay realmente detrás de esto, el primer paso va a ser que los padres puedan elegir el color de los ojos, el pelo, que no tengan enfermedades. Ese es el primer paso, pero en realidad lo que quieren hacer es ellos crearlo.
no que vos seas el dueño de tu hijo. De la misma manera como siempre la cultura extirpa al niño desde que es de chico para adoctrinarlo, para educarlo, para formarlo, para integrarlo, para ordenarlo hacia este paradigma de poder, esto se quiere hacer de una manera material. Por eso justamente hablamos de la infertilización progresiva, y vos fíjate que acá hay otro elemento que traigo. Fíjate cómo empiezan a bajar los niveles de testosterona y de progesterona en hombres y mujeres. Cada vez... Lo que decía acá Doxa Peronista, justamente, mira. Mirá. Bueno, eso justamente va hacia un ataque hacia el eros, un ataque hacia lo animal, no es solamente una deshumanización, que eso se hace a través de lo simbólico. Obviamente, y lo simbólico también, fíjate que ayuda a todo este tema, ¿no? Claro. Cómo la sociedad va formándose así, es el eros el que se ataca también, a través de la sobreestimulación, de la pornografía, de los medios de comunicación, bueno, y de todo eso, lo que se hace es que el ser humano sea cada vez más animal, menos, a la vez se le saca ese elemento animal que lo hace, que no puede dominar el hombre. Fíjate que lo quiso dominar a través de las religiones, lo quiere dominar a través de la cultura, pero es lo que lo hace ser humano también, es lo que nos hace especie, ¿no? Parte constitutiva. El que dio en la tecla con eso fue Nietzsche, cuando dice que en realidad el hombre, para superarse a sí mismo, necesita integrar esa parte, que es un poco la analogía que decías vos, ¿no? Para subir, para que el árbol crezca, necesita hundir raíces en el infierno. Para que llegue la copa llegue al cielo. Pero, claro, porque es una forma de también integrar esa parte animal del ser humano. Pero fíjate, decía a mí mismo Nietzsche también, si el hombre es una cuerda, si se queda en el término medio, en lo mediocre, no se queda ahí, en realidad. Tiende hacia lo infrahumano. Claro. Y ahí habla del último hombre, que es lo que vemos hoy. Bueno, y ahí es donde se encuentra la deshumanización y la desanimalización del hombre. Sí. Vemos como siempre hay una polaridad que se nos esconde. Se nos habla mucho de la deshumanización o de la desanimalización por separado, pero en realidad vienen juntas. Sí. Inherentemente están unidas, como inherentemente está unido la eugenesia y la digenesia, el suprahumano y el infrahumano. Dice Fede, el científico, es broma, pero si quieres no es verdad.